¿Por qué creen los sindicalistas que los empresarios somos enemigos? La jubilación en la República Argentina es un sistema Ponzi. Ese futuro no existe. ¿Es una reforma la que dice el gobierno o es una contrarreforma? Te digo, no lo tomes personal también, pero el gobierno de la ciudad es el ejemplo de la concentración en negro. Bueno, hechas las presentaciones, mi amigo y colega y socio Fernando Meite les va a leer ciertas reglas de juego muy livianitas que pusimos para este debate y largamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, Hugo, gracias por la casa. La verdad que estamos en un lugar hermosísimo. Gracias a los invitados por venir. Yo siento que por primera vez en unos cuantos años el tema de la problemática laboral, no solamente los conflictos laborales, sino la problemática laboral que tiene la República Argentina, no se está discutiendo puertas adentro de las empresas, en directorios o en mesa de amigos o en asados, sino que hoy ya está siendo discutido en distintos medios de prensa, tanto escritos, internet. Ustedes encienden la radio y se empieza a hablar de este tema. Y se siente como que hay muchas posiciones al respecto, y uno cuando empieza a investigar un poquitito, empieza a escarbar un poquitito la problemática, se encuentra con oximorones, o sea, con cosas rarísimas que uno no entiende cómo pueden estar sucediendo, y uno que tiene la suerte de poder hablar con gente de otros países que están más o menos en convenios. Yo vengo del convenio petrolero. El convenio petrolero que tiene la República Argentina es totalmente distinto al que tiene Bolivia, al que tiene Perú, al que tiene Colombia, ni hablar con el que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, el gobierno abiertamente ha manifestado que va a poner sobre la mesa, va a discutir en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores una propuesta de, ellos no lo quieren llamar reforma laboral, le quieren poner otro nombre, pero es una reforma laboral, dicha y sencilla. Y la idea de esta mesa es que cada uno de ustedes, para los próximos 5 o 6 minutos cada uno, primero nos cuenten un poquitito cuál es su opinión al respecto. Después les vamos a hacer algunas preguntas nosotros que tenemos. Vamos a hacer un pequeño intermedio a los 45 minutos aproximadamente. Volvemos. Vamos a tener otros 30 minutos de charla, medio ping-pong entre nosotros, entre todos. Acá podemos hablar todos. Y después les damos la oportunidad a ustedes, si quieren dejar algún mensaje para la comunidad, de toda la gente que nos escucha, que hay obviamente mucha gente del sector médico que nos escucha, mucha gente del sector energía, pero también hay gente que expresó su interés por redes, por mensajes que nos han enviado, de cómo se podría llegar a tratar este tema. Así que bueno, esa es un poquitito la dinámica. Willy. Yo quería aclarar algo. Hace 3 meses en una reunión de la UAS en esta mesa, Hugo hizo un comentario respecto de que había un empresario de la salud que si procedía un juicio laboral que tenían pendiente, creo que era alrededor de 300 millones de pesos, él tenía que cerrar la clínica. Este comentario hizo que cuando terminara la reunión yo le preguntara quién era. Ahí tuve la suerte de poder conocer al doctor Alberto Cormillot, que era de esa persona. A los 15 o 20 días le hicimos una entrevista en la clínica de él, y esa entrevista, cuando se habló de la parte laboral, tuvo más de 350.000 vistas. Con lo cual, para nosotros era un bombazo
una cosa de loco. Y a partir de ahí dijimos, tenemos que hablar un poco de este tema. Lo hablamos con Marcelo, lo hablamos con Hugo y dijimos, tenemos que hacer una reunión y que todo el mundo exprese lo que quiera expresar, diga lo que siente, diga lo que tiene que decir. Y si esto sirve para que los que nos escuchan habitualmente los ayude, bienvenido sea. Yo tiro la primera pregunta y después el que quiera contesta. ¿En qué medida la informalidad y el trabajo en negro contribuyen al aumento de los juicios? ¿Es verdadera esta afirmación? Absolutamente, absolutamente. Si me permiten, voy a usar el tiempo que hemos destinado. Yo quisiera subrayar algo que dijo Fernando con respecto al tema que está en el candelero. Vos hablabas de distintos medios, yo te diría que hasta los programas de Chimento están tratando hoy esta temática, con limitaciones en virtud de que todavía no conocemos en profundidad cuál es el proyecto. Tenemos cosas sueltas y si uno arma ese rompecabezas, seguramente estamos ante lo que el gobierno, por más que quiera disimular, sería una reforma, que para mí no lo es y después voy a explicar por qué. Tengo una mirada totalmente distinta a lo que es una reforma. Y quisiera subrayar también que no es la primera vez que escuchamos a un gobierno, luego de una salida electoral supuestamente a favor, lanzar un proyecto de reforma. La reforma laboral, o la mal llamada reforma laboral, es una materia pendiente en la Argentina que, si nos vamos a los números, podríamos estar pensando que el mercado laboral argentino es catastrófico. Uso esa palabra, catastrófico, si llevamos la idea a los números. Hoy, recorriendo un poco el material que anda dando vuelta en los medios, encontré una cantidad de información con respecto a los números que subrayan este concepto de catastrófico que yo planteo. Información del INDEC, información oficial del último trimestre, salió en septiembre. Habla de 22.536.000, puntillosamente, total de asalariados, de los cuales entre públicos y privados registrados hay 11.122.000. Y asalariados no registrados y los cuentapropistas, entre los dos suman 11.414.000. Es decir, que tenemos fuera del mercado formal más gente que la que está en el mercado formal. Y dentro de los que están en el asalariados formales, tenemos el 43% en ese concepto de informalidad. Por lo tanto, el concepto de catastrófico está absolutamente, objetivamente relacionado con esto. Ahora bien, desde la recuperación democrática hasta ahora hemos visto a todos los gobiernos intentar de alguna manera encontrar una solución a este problema y fracasar permanentemente, porque el número de hoy me demuestra claramente que hemos fracasado en los últimos 40 años de nuestra existencia democrática. Desde la ley Mucci hasta la ley Banelco encontramos todas las alternativas posibles y relativamente negativas que tuvimos en esta etapa. El gobierno habla de una iniciativa nueva y yo pregunto, ¿por qué debería dar un resultado distinto si vamos a recorrer el mismo camino? Y el mismo camino implica trabajar sobre la idea de una confrontación entre los dos actores que forman parte del proceso de la producción, el trabajador y el capital. Hemos visto a lo largo de nuestros años cómo, según el gobierno de turno, ese péndulo perverso que implica las relaciones laborales en la Argentina apunta, según el gobierno de turno, algunas veces a favor del mercado del trabajo, de los trabajadores, y algunas veces a favor de los empresarios. Hoy vamos a volver a repetir ese mismo modelo, el modelo de la confrontación, que lo que hace es generar una reacción totalmente adversa. ¿Qué hacen los trabajadores en esta etapa? ¿Cómo se están preparando? Ya escuchamos a algunos dirigentes sindicales hablar de una reacción totalmente en contra de lo que el gobierno está planteando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reforma, la palabra reforma de por sí trae la idea de que me van a sacar algo, que voy a perder beneficios, que voy a perder derechos, y entonces trato de defenderme. Y de lo que habla el gobierno implica seguramente que esa idea de perder los beneficios que tienen los convenios de cada una de las actividades va a generar una confrontación. Volvemos al modelo de la confrontación. Al final de la segunda parte voy a plantear una propuesta concreta. Volvemos al modelo de la confrontación.
la resistencia sindical va a ser proporcional al intento del gobierno de quitar algunos de esos proyectos, dentro de los proyectos, algunos de esos beneficios. Por lo tanto, estamos avecinando tiempos turbulentos en este terreno. ¿Qué hacen los empresarios? Por el contrario, los empresarios entienden que este proyecto, algunas de las partes de este proyecto, son favorables a su necesidad y a esa puja que durante décadas vienen teniendo con el otro sector del proceso productivo. Hay que terminar con las cargas sociales que son absolutamente distorsionadas. La judicialización de los conflictos individuales que acaba de subrayar es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de trabajo en la Argentina. La dureza de los convenios y la consecuente imposibilidad de modificar algunas de las condiciones laborales que tienen que ver con régimen vacacional, horario, categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cláusulas que en los convenios vienen de 1975. Estamos lejísimos del proceso de producción nuevo en el mundo y del proceso tecnológico. Seguimos con condiciones laborales de hace 50 años atrás, cosa que requiere una modificación, pero requiere sobre la base de un consenso, no sobre la base de una imposición. Una ley no va a modificar estas condiciones, por el contrario va a generar un conflicto. Y otro de los grandes temas que los empresarios están esperando y que se viene planteando en las mesas, que se está escuchando, es el tema de sacar la ultractividad de los convenios y pasar de un modelo de convenios colectivos a un modelo de convenio por empresa. ¿Esto qué implica? Que seguramente va a haber un proceso donde la negociación en una empresa deja en una posición óptima al empresario con respecto al trabajador, cuya representación va a estar de la mano de los delegados de la empresa o eventualmente en el mano a mano del trabajador con el patrón. Esto implica un cambio sustancial en la negociación colectiva. Yo he tenido la suerte de ser paritario durante muchos años, entiendo que el doctor también lo es, y en la mesa de la negociación, en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Asociaciones Sindicales o Secretaría de Trabajo como ahora, la negociación era de una manera diferente. Llevarlo a una mesa de empresa implica poner en proceso de vulnerabilidad a los trabajadores. Por eso digo, subrayo que esto nos lleva a un conflicto. Lo último que digo, ¿es una reforma la que dice el gobierno o es una contrarreforma? ¿Qué significa una reforma? Pensemos la palabra, el concepto. ¿Qué significa una reforma? Y voy a dar un ejemplo de una reforma sumamente exitosa en la Argentina, que la subrayaría sin ningún problema. Es la reforma universitaria. Eso sí fue una reforma. Acuérdense de aquella etapa. No estábamos en ese momento nosotros, pero seguramente la conocen. Y todos seguros somos hijos de la reforma universitaria. Los abogados que están aquí presentes y el médico. ¿Por qué digo esto, si es una reforma o una contrarreforma? Por el concepto de reforma es un concepto progresivo, de inclusión social, que asigna bienestar a grandes sectores sociales. Lo que hoy anuncian los voceros del gobierno, ¿tiene estas condiciones o por el contrario es una contrarreforma que implica un modelo expulsivo que genera condiciones de vulnerabilidad sin garantía de asignar bienestar a los sectores sociales involucrados en el mercado laboral? Por eso digo, ¿estamos frente a una reforma o estamos frente a una contrarreforma? Lo dejo ahí y después. Yo hago un comentario y le cedo la palabra a mi amigo Marcelo Kaumann. ¿Por qué creen los sindicalistas que los empresarios somos enemigos? Bueno, este es un error histórico. Yo creo que la confrontación, porque Argentina está constituida sobre la base de la confrontación de los actores sociales. Es histórico esto, Guille. Y eso se trasladó también en el mercado del trabajo, porque la idea de la legislación protectiva del trabajo convocó a este conflicto. Cuando vos crees que una de las partes del proceso productivo es más débil que la otra, y te toca legislar, vas a legislar a favor del más débil, y en realidad estás confrontando el más débil contra el supuestamente más fuerte. Hay que cambiar la confrontación por una comunidad de intereses. Ahora lo vemos, Marcelo. Edward del Bono, en un libro que se llama 6 sombreros para pensar, depende del color de sombrero que te pones, depende cómo ves las cosas. La verdad que habiendo tantos técnicos especialistas en lo que es la parte laboral, yo hoy me pongo en la posición de empresario y me puedo definir con dos roles, víctima o victimario, porque hay de todo en el ambiente del empresariado, como lo existe en todos los sectores.
La realidad y lo que me motiva a participar de esta mesa e intercambiar ideas con ustedes es el proceso de judicialización que estamos teniendo dentro de las pymes. Y yo como dador de trabajo desde hace 40 años, empecé con 2 empleados, llegué a 800, empecé a achicarme, las condiciones económicas me fueron llevando por distintos caminos, pero interpreto que si bien empezamos con lo que fue la mala praxis en el sector médico, en donde tuvimos que pelear mucho, eso se atenuó, se morigeró, porque hicimos cambios dentro de la tecnicatura del trabajo médico para dejar las cosas bien establecidas, para mejorar la calidad de atención, para que los médicos sepan cómo actuar, y no era solamente ser y tener habilidades adquiridas o innatas para ser un buen médico, sino que aparte había que escribir lo que uno era. Todo eso se fue mejorando y esto fue llevando a que los juicios de mala praxis fueran contenidos, fuera de alguna manera apaciguados, poniéndolo de una manera. Ahora, ¿qué nos pasa en la judicialización laboral? Lo mismo que pasa en la siniestralidad de los riesgos de trabajo. Nosotros interpretamos que hoy hay gente que está muy cercana a jubilarse y se va a jubilar con una jubilación y por algún motivo encontró que hace 5 años se le pagó el SAC un mes después y eso habilitó a que haga un juicio y darse por despedido. Esto está pasando mucho, cada vez más seguido, y por supuesto que como médico no tengo autoridad ética ni moral para discutir los fallos de la justicia, pero lo que estamos viendo en las pymes y en las empresas grandes, ¿por qué no? Que un fallo de la justicia laboral en la capital federal nos está llevando puesto en las empresas. O sea, la decisión sobre un caso va sobre el colectivo del trabajo porque pone en riesgo la continuidad empresaria. Yo no me voy a meter bajo ningún punto de vista sobre algo que no conozco, si es un proyecto de reforma laboral. Claramente interpreto que la Argentina en los últimos 15 años no ha modificado un solo punto la registración del trabajo en blanco y que sigue estando en 6.100.000 inscriptos en donde ustedes lo busquen desde el año 2012. No hemos crecido, no hemos avanzado. Indudablemente esto dice, como bien dijo el doctor previamente, la legislación del contrato de trabajo cumple este año 50 años. El convenio que yo represento, que es el 108-75 con el gremio de sanidad, cumple 50 años. Y si ustedes ven la categoría número 1 de cómo es el trabajador, dice que la tarea es manejar máquinas burro o ser grabo verificador. Lo que me resulta, y con todo lo que vemos viendo de los avances tecnológicos, los cambios en los trabajos, no estoy hablando de ahora, no estoy hablando de la última década, estoy hablando de la evolución normal y natural de lo que yo interpreto que es la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Nos estamos quedando atrás si seguimos hablando de esto sin modificaciones, mejora, reforma. De vuelta, soy médico, no tengo la capacidad para hablar cuál es el título, pero claramente tenemos que hacer una modificación jubilatoria, impositiva y laboral que nos lleve que el mercado laboral no sea de 6 millones de personas en relación de dependencia en el trabajo privado, sino que sean 14 millones. Esto, nada, es una sensación absolutamente personal y termino y dejo para posteriores. Quiero volver a la litigiosidad laboral, que es lo que realmente nos está golpeando duramente. No quiero entrar en casos puntuales porque tendríamos para divertirnos toda la tarde
y les ocuparía la charla. Pero claramente, en este sentido, cada vez creo que vamos al achicamiento de empresas y van a resistir las empresas grandes contra las empresas chicas. Ya no hablo de trabajadores contra empresarios o de capital contra trabajo. Estoy hablando de concentración por incapacidad para sostener esta litigiosidad laboral que estamos viviendo. Le sumamos a eso la inteligencia artificial y estamos en el horno. No me quiero meter. Hugo. A ver, es difícil ampliar más después de lo dicho, pero hay algunos puntos que me parecería que son interesantes. No se ha creado trabajo formal y mi pregunta es si lo que tenemos que ir es al mismo modelo. Porque la realidad es que no sé si quiero tener más personas en relación de dependencia. A lo mejor tenemos que cambiar diametralmente el modelo de contratación. Que cualquiera pueda estar con una tranquilidad al final de su vida de que va a recibir una jubilación, porque de hecho, ni los que han aportado 50 años en perfectas condiciones, incluyendo casos que en los últimos 20 han aportado por la máxima, tienen una jubilación que se parece al nivel de vida que tenía, para mantener el nivel de vida que tenían previo al momento de retirarse de su trabajo. O sea, lo que tendríamos que trabajar es en despejar las falacias de la verdad. Y acá hay algunas falacias que están dadas. La jubilación en la República Argentina es un sistema Ponzi, donde cada uno de nosotros aportamos durante mucho tiempo pensando que va a haber un futuro mejor. Ese futuro no existe. Y ha habido una enormidad de cantidad de gobiernos de distintos colores que han hecho un genocidio con los jubilados. Entonces, primero, estoy de acuerdo con Marcelo, hay que resolver todo el problema, porque el problema viene en un paquete, que es el tributario, el previsional y el laboral. Y a nosotros nos pega enormemente porque somos entidades dadoras de servicio. La manufactura, a lo mejor, todavía puede recurrir a la productividad de las máquinas, pero en salud nosotros arrancamos con entidades que tenían 300 o 400 personas, entidades con mucho trabajo. Hoy tenemos 3.000 y cada vez que tengo que tomar una persona pienso si estoy tomando una decisión correcta. Horrible, porque lo que más me ha dado satisfacción en la vida es dar trabajo. Dar trabajo es una cosa que te gratifica. Dar trabajo es una cosa positiva y en el área de la salud mucho más. Sobre todo porque esas personas calificadas, formalizadas de alguna forma, después tenemos el tema del detalle de los profesionales que reclaman sobre el final de su vida laboral, hacen una actividad central para la vida humana, que es acompañar, asistir, contener a los que sufren, a los pacientes, incluso a sus familias. Entonces, pensar que queremos transformar a un hospital robótico es la antítesis del deseo de la carrera. Nosotros deseamos hacer los mayores niveles de eficiencia y tener la mejor calidad de persona. Todo lo que estamos viendo ahora en este proceso que Marcelo dijo con claridad, que es el de la judicialización indebida, es el del abuso de uno sobre otro. Se está dando con normas que son viejas normas, 50 años, que con otros gobiernos y en otras circunstancias funcionaron razonablemente. La misma ley laboral que estaba en los 90 es la misma que está ahora. Y en los 90 no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque los jueces eran distintos. Hoy vos tenés un juez que te dice que una persona que trabajó 15 años, 6 horas por semana, y que tenía libertad de horario y cobraba por prestación de servicio, es una persona en relación de dependencia que vos le tenés que reconocer hasta el tiempo de la formación como residente. Y eso lleva a indemnizaciones que para una pyme, claramente un caso lo da vuelta y quiebra un negocio. Pero una empresa grande la pone al borde de la quiebra. ¿Y qué hace?
hace un efecto redistributivo de la riqueza muy negativo, porque ese profesional, en este caso, o algún empleado con habilidades para lograr estos beneficios espurios, logran sentencias que son multimillonarias. Yo te puedo contar que nosotros en este momento estamos transitando 3 casos que rondan los 2.000 millones de pesos. Si llegaran a llegar, primero 2 han pasado a la Cámara, o sea que tenemos solo la instancia de la Corte, y uno está transitando primera instancia. Solamente con eso, yo lo que tengo que decir es que no puedo pagar salarios. Y entonces, ¿a cuántos perjudico que se comportaron correctamente y que cobran un salario, como el de enfermería, que está levemente por debajo del nivel de la pobreza? O sea, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos cometiendo una soberana injusticia con aquellos que son personas que se comportan correctamente dentro de un modelo, la gran mayoría con un compromiso y una solidaridad a través de su trabajo enorme, y los estamos dejando desprotegidos. Fernando. Julio, primero quisiera escuchar qué es lo que vos opinás sobre todo esto y un poquito para escuchar la otra vuelta de la moneda. ¿Cuál fue la experiencia que vos escuchaste cuando se hicieron convenios especializados por gremio, por ejemplo el gremio petrolero, que tiene los trabajadores de Vaca Muerta tienen un convenio totalmente aparte, que se cambió para poder desarrollar la industria en ese sector? Tenés la palabra, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, escuchaba muy atento todo lo que dijeron. La verdad, en su mayoría estoy muy de acuerdo con varios de los comentarios que dijeron. Yo soy letrado administrativista, trabajo en derecho público mayormente y en los sectores de energía, pero también trabajo en el sector de salud. Trabajé muchísimo, tanto con obras sociales empresarias como con el mercado prepago y prestadores. La verdad que si la reforma va a ser focalizada al sector laboral exclusivamente, porque acá hay un detalle que conviene decirlo viva voz, y yo lo escucho del lado empresario, ¿no? Sobre todo con pymes. También soy presidente de la Cámara de Hardware, lo escucho con muchas pymes del sector de hardware. Doctor, tengo que hacer los aportes y contribuciones de esta forma o la registración laboral de esta forma, porque si no el negocio no cierra. Y acá yo ya no, creo que soy uno de los más jóvenes de acá de la mesa, yo ya no discutiría la parte más débil, menos débil de lo que es la discusión, que estamos hablando de derecho individual, ¿no? El trabajador con la empresa. Al empresario le interesa hacer plata y al trabajador también. O sea, apartando ese punto en común entre ambos factores, pues no he conocido a nadie que no tenga ese interés. Y que no es malo. No es malo, que sí, totalmente de acuerdo con vos, no es malo. De hecho, yo era socio de Nufar, le digo porque es Willy, ahora tengo mi estudio, pero también soy presidente de empresas donde, al ser la cara visible de la empresa, soy sujeto que puede ser llevado a juicio. No me asusta en lo más mínimo. Y creo que si una reforma laboral no se hace en forma integral, con una logística legislativa que comprenda la parte tributaria, bien se señaló, la parte de derecho individual y además la parte de derecho colectivo, lamentablemente va a ser una reforma que es la misma reforma que se vienen haciendo en la ley de contrato de trabajo ancestralmente. Y es más, me parece que son reformas desactualizadas. Yo se los digo de esta forma: que se hayan establecido plataformas digitales de venta, ¿eso las hace perversas por haber vendido a centros comerciales que vendían así en forma minorista? No, de ninguna forma. Es la historia, es el desarrollo. Y es un desarrollo que tiene que ajustarse a nuevas generaciones y a lo que viene. Escuché el tema jubilatorio. Creo que todos acá en la mesa sabemos que la jubilación nuestra, incluyéndome, va a ser algo, viste, vamos a estar bastante complicados, ¿no? Sobre todo si somos autónomos. Si la reforma no se hace en forma integral, tanto derecho individual, la parte tributaria, y reitero la parte tributaria, porque decía, el empleador dice, los números no me cierran, si no tengo que cerrar y despedir gente. Pero esto parece un círculo
maquiavélico, es perverso. ¿Y por qué estamos con tanta carga tributaria? Hay que modificar la ley, hay que hacer una reforma tributaria integral, nacional y en las jurisdicciones locales. Pero ahora vamos a tocar un aspecto que todavía no escuché, que es el tercer eslabón de la reforma que yo creo que se tiene que hacer, incluso priorizando, dándole prioridad a lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones, que es el régimen con las asociaciones sindicales. ¿Cuántos trabajadores dijeron recién que tenemos bajo convenio? 14.000, 15.000. 11 millones. 11 millones. Bueno, tenemos registradas, ¿cuántos sindicatos tenemos registrados? 1.632 según un informe del año 2023. Tenemos, esos son los registrados. ¿No? Y otros 1.300, no, simplemente 1.140 con presentaciones hechas ante el Ministerio de Trabajo. Yo hago la siguiente pregunta como el Estado militarista. Estado Nacional, ¿cuál es la razonabilidad o proporcionalidad en una economía de 15 millones de personas bajo convenio instituir, ¿qué estamos? 1.000 trabajadores por sindicato, cada sindicato con una obra social sindical? Estas entidades se llaman entidades se llaman entes públicos no estatales. La última ley bases en la ley de procedimiento administrativo los incluyó bajo su órbita. Y viene bárbaro esto, porque yo estoy como representante de empresas que están bajo terceras jurisdicciones. A la par de estas terceras jurisdicciones, por ejemplo, voy a decir, FCPL de los Estados Unidos, si yo pongo a poner aportes no remunerativos, no salarios, pueden ser considerados hechos de corrupción. Entonces puedo ser juzgado afuera. ¿Quién es el mayor contratista medio de la República Argentina? El Estado Nacional. ¿A qué fuerzas? A las fuerzas de seguridad, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Fue nefasto el tratamiento, y hablamos de industria de juicio. Vamos a la justicia contencioso administrativo federal y veamos la cantidad de casilleros de juicios de reajuste iniciados por miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, a quienes deberíamos tenerles admiración, no un tratamiento. Y ojo, hablo de las generaciones actuales, para no entrar en discusiones bizantinas de cosas que ya han pasado en el pasado y que honestamente a mí ya me parece que han generado otra industria de juicios. Pero yendo a lo concreto, a esas fuerzas no los tendríamos que estar tratando así. ¿Por qué tenemos a los trabajadores en una situación como la que están registralmente? Y la tenemos porque la carga impositiva que tiene el empleador es nefasta. Digámoslo, más del 36%, el trabajador, son aportes y contribuciones que ven disminuido la remuneración del trabajador, el salario en bruto. Veamos, tenemos unos recibos de sueldo que parecen un bibliorato, así. Es totalmente incongruente, con todo el respeto y el amor lo digo. Cargas a asociaciones sindicales. Yo pregunto, ¿para qué? Pero no la parte de ingresos, tiene la parte de ingresos. Es decir, ustedes históricamente habrán escuchado hablar del impuesto al cajón. ¿Cuántas veces vi un sindicato pagándole a un trabajador fallecido el cajón? A mí me parece que llevar las cosas de un extremo al otro ha llevado a lo que estamos. Sistema jubilatorio. Existían las FJP, yo aportaba ahí. Existía un organismo, superintendencia de la FJP, ex superintendencia de FJP. ¿Cuándo se creó? Año 94. Hasta el año 2005, ¿cuántos sumarios inició contra el sector de capitalización? Creo que habrán llegado a 150 sumarios. Desde el año 2005 hasta el año de que destruyeron el sistema en el 2007, ingresó por año más de 1 millón. Perdónenme, pero entre lo que ha sido el reconocimiento de entes públicos no estatales con una irracionalidad y desproporcionalidad de sujeto, una carga impositiva, innumerable cantidad de convenios colectivos que se torna hasta bizantino la discusión sobre el contenido. Lamentablemente, todas estas políticas desordenadas y mal paridas, según mi sensación, nos va a llevar las cosas de un extremo al otro. Y vamos al sector de salud, porque vamos a administrar la casa donde estamos. El sector de salud, con su desorden y orden, tiene distintos sujetos, ¿no? Están los profesionales del arte de curar, están los prestadores, están los agentes de seguro de salud, están las prepagas, pero todos hacen un mismo veedor, ¿no? Y todos van a una misma finalidad.
Y hay dos leyes, 23660 y 23661, bastante antiguas, que han merecido diversas modificaciones, pero que todas tienden a lo que es el cuidado de la salud. Es decir, son profesionales que merecen una mayor responsabilidad y un mejor trato o comprensión por parte, ya sea de la justicia, pero por sobre todo el mismo Estado. Es decir, ¿cuántas entidades sindicales existen para el sector? Innumerables. Ya yo creo, el tema ha llevado a desastre, se ha llevado a desastre que promulgaron una intervención administrativa feroz. ¿Por qué es un tema tabú aumentar las cuotas? ¿Por qué es un tema, es más, por qué digo tabú? Porque se desreguló y en forma putativa no se desreguló. Si no, todas las entidades que acá nos ocupan no estaríamos discutiendo esto en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es decir, vamos a hablar, digamos, si ustedes me preguntan a mí como generación más joven, y quizás estoy pecando en abundancia de lo que estoy diciendo, pero hablemos a calzón quitado. Si la reforma va a ser solamente laboral, vamos a chocar con una pared. Si ustedes me preguntan a mí como generación, ¿qué es lo que espero y qué espero dejarle a mis hijos? Yo espero no tener otro Favaloro. ¿Me entienden? Es decir, porque uno escucha los últimos discursos de René Favaloro, del cual nuestras generaciones deberíamos escucharlo y aprender como profesionales de salud. La intervención administrativa lo destruyó. La corrupción lo destruyó. Hablamos del tema de los trabajadores en las políticas de las empresas. Además de la inteligencia artificial, existen políticas de integridad y de compliance. A nivel mundial, ya es un hecho. ¿Entienden? Esas mismas políticas internas dentro de las empresas podrían autorregular y generar mejores ambientes de trabajo. Pero las cosas por algo pasan. Es decir, no estamos en una situación con una carga tributaria. Trabajador autónomo, y te lo defino con esto. Trabajador autónomo, yo tengo una carga tributaria de más del 35%. ¿Cuánto tengo que ganar para mantener 4 hijos? Lo dejamos para la segunda parte. Le voy a dar, vamos a seguir un poco más, porque si no, quiero por lo menos que terminen los otros invitados de dar su apreciación. Contamos un poco, Yamil, qué tipo de reformas deberían hacerse para abordar, como dice Julio, integralmente este problema. A ver, yo coincido con la mayoría de los diagnósticos de la mesa. Hay que ir hacia una reforma integral, pero como hoy nos convocaste para hablar de reforma laboral, voy a tratar de circunscribirme al tema en cuestión, pero porque si no, no nos va a dar el tiempo, ¿no? Porque no sea necesario. No por un tema de falta de pertinencia. Ahí quiero quedarme con algo que planteó Raúl, que es que hay que cambiar la lógica de la confrontación por una comunidad de intereses. Hasta ahora los trascendidos genuinos de lo que plantea el gobierno nacional en relación a la reforma laboral, porque vale decir que en esta época hay mucha gente que está hablando de lo que supuestamente el gobierno va a hacer, pero no es lo que el gobierno dice, en consecuencia hay mucha desinformación dando vuelta. Creo que varios de los ejes van en la búsqueda, por lo menos dentro de mi marco interpretativo, de una dinámica de comunidad de intereses. Lo de convenio por empresas, a diferencia de lo que se busca plantear como una suerte de precarización o empobrecimiento de la situación relativa al trabajador, en realidad lo que hace es evita que los grandes players sectoriales le definan la cancha a las pymes o a los actores nobles en cada industria. Y de hecho permite que las empresas tengan una lógica mucho más dinámica, que hay que elaborarla con otro de los trascendidos de la reforma, que tiene que ver con los salarios dinámicos. Hoy la legislación argentina impide que los salarios estén atados a productividad. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones te las establecen en función del salario más alto, por ende, el mejor salario pagado termina condicionándote toda la indemnización, por ende, ninguna empresa en su sano juicio, y yo como abogado, si viene alguien y me pregunta, ¿le pago por productividad? Ni loco, porque te vas a fundir por hacer algo que es lógico y saludable, que es atar los intereses del trabajador y los de la empresa para buscar mejores rendimientos o equity o lo que eventualmente sea. Entonces, lamentablemente, esa legislación laboral que cumple 50 años, que fue montada en un paradigma de confrontación donde se pensaba la economía como un juego de suma cero, podemos decir que por suerte hubo 50 años de historia que han pasado por debajo del puente. Y cuando uno mira los modelos medianamente exitosos, sin desconocer que hay que tutelar los derechos del trabajador y que al mismo tiempo existen situaciones de abuso desde el lado de la litigiosidad laboral, claramente hay puntos de intersección en modelos más virtuosos que el que actualmente tenemos que hay que explorar. Y en ese sentido vos decías que la foto es tétrica del panorama, Raúl, perdón que lo ha referido a tu discurso, pero fue
con el que me parece más interesante conversar. La verdad que si uno lo mira... Gracias al resto, gracias. No, para que tengo para todo, tengo para todo. La verdad es que cuando uno mira la foto en términos regionales, Argentina no está mucho peor que sus vecinos. Por lo menos no si mirás desempleo e informalidad laboral. Yo ahí le agregaría una capa más de análisis a la situación del empleo en Argentina que tiene que ver con la calidad del empleo. Y ahí hay un informe que me da mucho miedo tomarlo como referencia porque tiene casi 10 años, que lo saca el Banco Mundial, que se llama Dividendos Digitales. En ese estudio el Banco Mundial estudia la amenaza de destrucción de empleo por la automatización, no de la inteligencia artificial, que es la cuarta revolución industrial, por solamente modernización de las dinámicas productivas. Y ya en ese momento Argentina era de los países más expuestos a perder puestos de empleo del mundo por la, digamos, vejez o obsolencia de su matriz productiva. ¿Por qué? Porque hemos armado una dinámica laboral que lo que busca es proteger lo que existe. Y eso ha hecho que nuestras empresas vayan perdiendo mercados y competitividad en el mundo, no se generen nuevos puestos de trabajo, se afecte el salario real y en definitiva nos perjudiquemos todos. Entonces, para mí la foto actual es tétrica porque si uno la proyecta hacia adelante, vamos a estar cada vez más, digamos, peor y nos van a comer los piojos. Entonces, que tenemos que cambiar, no hay dudas. Y a buena hora que este gobierno, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero que provoque esta conversación, en definitiva se da una situación, a mi entender, legislativa virtuosa, que es un gobierno sin hegemonía legislativa, por ende necesariamente se va a dar una conversación amplia, donde se pueda arribar a una reforma, por un lado, que contemple las distintas necesidades, pero que por sobre todo sea perdurable en el tiempo. Porque si el gobierno estuviera en condiciones de imponer su punto de vista, nos pasa como pasó con el decreto 70, que la justicia te lo manda a tu casa y después se genera una situación peor todavía de más incertidumbre jurídica. Entonces, yo creo que este es un buen momento para sincerar que estamos en un muy mal lugar, que eso afecta a nuestro presente, nuestro futuro, a nuestros jubilados, a nuestras pymes, atenta contra la inversión, pone en riesgo a empresas centenarias y a las nuevas también. Digo, nadie se salva de este problema, pero en nombre de los trabajadores, fíjate que el principal perjudicado son los trabajadores, porque si miramos los números y hablamos de la CGT y de la gremial, digo, el 50% está fuera de la representación porque son desempleados o empleados en situaciones de informalidad. Ahora, como legislador porteño no puedo dejar pasar un último capítulo de este tema que me parece relevante para cerrar las introducciones, que es que además en la ciudad tenemos un problema extra, que es la falta de una justicia laboral propia. Nosotros, de hecho, durante mi mandato, en diciembre del 2024, votamos la constitución del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. En febrero del 2025, hubo un juez federal que suspendió la implementación de esta justicia local. Para que se entienda, las personas que resuelven sobre controversias laborales entre particulares en la Ciudad de Buenos Aires no son votados por diputados de la ciudad, es decir, no tienen accountability ante los porteños. Es una locura. Y lamentablemente, eso sí hay que decirlo, la Justicia Nacional del Trabajo tiene un sesgo antiempresario y antes se hablaba de esta idea de redistribución ineficiente. Lo que muchas veces la justicia laboral no entiende, y me ha tocado inclusive hablarlo con jueces de cámara hasta con perspectivas liberaloides, es cómo funciona la economía a largo plazo. Y piensan que en un caso de justicia, entre comillas, redistributiva particular, están haciendo un bien sin entender que lo que terminan destruyendo es la sustentabilidad del sistema, porque es lo que se decía antes, cuando Hugo hablaba de cómo 3 juicios te pueden dejar a 3.000 tipos sin trabajo. Y esa es la realidad de buena parte de nuestra economía nacional. Lo último que hay que decir es que cualquier reforma laboral va a afectar prioritariamente las nuevas relaciones laborales. Por ende, ponen mejores condiciones a las empresas que vienen livianas de carga o a las nuevas empresas ante las empresas ya existentes, y ese sí va a ser un desafío donde corremos riesgo de que lo nuevo se lleve puesto, si se permite, lo viejo, y no por ser necesariamente más eficiente o más competitivo, sino porque van a contar con mochilas distintas. Gracias, Yamil. Muy bueno. Ricardo, no por ser el último vas a ser el más abandonado. ¿Qué te da? Al revés, porque las ideas que voy a tirar un poco sintetizan
que coincido con lo que expusieron la mayoría de mis predecesores. Lo que viene ocurriendo más o menos hace 35 o 40 años es que hay una desnaturalización del derecho laboral. Eso es en definitiva lo que pasó. El derecho laboral pasó de ser una herramienta de protección colectiva a pasar a ser una herramienta de protección individual. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Por qué este cambio en el paradigma, aunque sigamos sosteniendo que el derecho laboral protege a los trabajadores? Bueno, pasó a ser una herramienta de protección individual porque muchos decían que hoy en día es más el mercado informal que informal. Entonces, la herramienta está protegiendo a los individuos que están adentro de este mercado formal. Los protege exageradamente, inclusive también en contra de sus propios intereses, porque si tuvieran menos protección seguramente los salarios serían más altos. O sea, eso no hay ninguna duda. Como decía Hugo, cuando alguien va a tomar un empleado o con todo lo que hay que pagar de cargas sociales, como decía el colega, en definitiva, todo termina traduciéndose en salarios más pobres, aún para los que están adentro del sistema. ¿Y por qué se desnaturaliza y pasa a ser una herramienta de protección individual en vez de colectiva? Bueno, esto lo vemos claramente en el tema de la litigiosidad. Cuando una indemnización puede equivaler a los salarios que tienen que percibir 500 personas de la misma empresa, nos damos cuenta que está prevaleciendo el derecho individual sobre el derecho colectivo a tal punto que lleva a las empresas al borde del quiebre. Hay formas, yo diría, no ideológicas y sencillas para llevar adelante las reformas que hay que llevar adelante, porque no nos olvidemos que todo esto ha sido una construcción, tanto legislativa en los últimos 35 años como jurisprudencial. Entonces hay que dictar algunas normas que hagan que la jurisprudencia se vuelva de aplicación obligatoria. Digo 3 criterios nada más. Uno, el índice de actualización de las sentencias laborales. Es mucho más negocio haber litigado, aún para el propio empleado, haber litigado durante 8 o 10 años con los índices de actualización aberrantes que existen hoy, que se hubiera estado trabajando durante los últimos 7 u 8 años. Entonces, la actualización de los créditos laborales necesariamente tiene que seguir la actualización de los salarios de la misma rama. No puede ser que porque la persona se desenganchó actualice por cualquier otro índice que si hubiera continuado trabajando en su lugar de origen no hubiera tenido esta actualización. No hay que olvidarse que la indemnización laboral es tarifada, porque ahora empezamos con los daños y perjuicios y con construcciones extrañas que se escapan de lo que es una indemnización tarifada. La indemnización es tarifada, tanto sueldo por año, y no puede haber excepciones a ese principio. Después, en la propia ley laboral debería haber criterios de interpretación para la prueba, para evitar las interpretaciones absurdas. Nadie va a sostener que es un cuentapropista el cajero de una entidad que está 8 horas sentado recibiendo pagos, o nadie puede sostener seriamente eso. Pero hay tanto en la prueba que se desnaturaliza y que realmente indigna cuando, agarrándose de cualquier cosa, se considera una relación de dependencia cuando realmente no la había, o se consideran solidaridades que realmente son inexistentes, que también merecerían otro capítulo, hablar de las solidaridades de los codemandados. Y finalmente, tenemos que entender que el cuentapropismo, el autónomo, no necesariamente es trabajo negro o informal. El objetivo no es que todo el mundo esté en relación de dependencia. Estamos en un país que trata de propender al crecimiento, a las empresas, al desarrollo individual. El cuentapropismo no es trabajo informal. Por supuesto, vuelvo al criterio. Obviamente que sería un cuentapropista aquella persona que está 8 horas sentado en un escritorio recibiendo órdenes y por un sueldo fijo.
pero hay una cantidad enorme de actividades que no son cuentapropismo, sino que realmente es trabajo autónomo en forma independiente. En salud se da muchísimo, pero no solamente hace falta ser profesional para eso, que necesitamos que el legislador, porque la jurisprudencia no va a cambiar sola, que sea el legislador el que, como incluyó en la ley laboral determinados principios como el europeo operario y un montón de otros, introduzca determinados principios definitivos para que no den margen a construcciones arbitrarias jurisprudenciales que sean antojadizas. Me parece que con muy pocos cambios puntuales podemos resolver este problema. Menciono aparte los otros temas que han señalado, que coincido plenamente en relación al tema de las cargas sociales, etcétera, etcétera, que son otro capítulo. Pero si vamos estrictamente a lo laboral, con mucha precisión en determinados aspectos podemos resolver de manera bastante rápida los problemas que nos aquejan. Gracias, Ricardo. ¿Quiere hacer un comentario, Marcelo, y hacemos el corte? Si me permitís, antes del corte, soy brevísimo. Esperamos el corte de lo que diga Marcelo, lo que diga Fernando, y si no, seguís. Un solo comentario que nos viene pasando en los últimos 17 años de actividad paritaria, y es que en este país absolutamente federal, y ni que hablar en la federalización que tiene que ver con la salud en Argentina, donde las provincias son responsables de cada uno de sus sectores. Cuando nosotros firmamos una paritaria en Capital Federal, miembros paritarios que conocemos, sabemos lo que pasa, la estamos firmando con un sistema o con un nicho de ingreso de lo que pasa dentro de lo que es la General Paz. Pero estamos firmando una paritaria para lo que pasa en Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Lo quiero plantear porque esto se lo escuché alguna vez a Daniel Herrero, que era presidente de Toyota, y él planteaba también de lo que era una paritaria del sindicato de ellos para una planta como de Toyota, como para un mecánico que actuaba en una provincia del noroeste. Entonces yo digo, estas son cosas que, no conozco los porqué de fondo, pero sí los problemas que generamos al firmar un proceso paritario que le llega a todo el mundo igual en 24 provincias, en donde las realidades no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Y yo creo que eso nadie, o por poder o por decisiones políticas, no es que quiero llegar empresa por empresa, ojo, no estoy taxativamente poniendo un ejemplo. Quiero poner un ejemplo de lo que nos pasa en la realidad, que es una foto textual de lo que ha pasado en los últimos años. No se puede firmar una paritaria en Capital Federal que regule la actividad para un país federal con 24 provincias. Esto quería comentar. Es un mea culpa. Absolutamente, pero no es mi decisión. No, ya lo sé. No es la decisión de los paritarios. Entonces, ya ni siquiera digo por empresa. Flaco, hagámoslo por provincia o por regiones. Pero esto es de un nivel de ridiculez absoluta y nosotros somos copartícipes. Entonces tenemos que decirlo con énfasis, no puede ser que se siga firmando convenios colectivos de trabajo para todo el país con realidades absolutamente distintas. ¿Puedo agregar algo? Y dale, Es una palabra. ¿Por qué? Pero en regiones, como la Capital Federal y el AMBA, también tenés clientes que son distintos. Vos tenés un centro médico que atiende obras sociales de personal de dirección y personal de medicina prepaga o privados, y después tenés los que atienden a obras sociales sindicales o a las obras sociales provinciales, y las condiciones, PAMI, las condiciones de dar servicio y de contraprestación económica por los servicios que dan son distintas.
Ahora el salario firmado es igual para todos. Igual, el gobierno adelantó que piensa reformar esos dos ejes, por región y también diferenciando por escala, pyme o gran empresa. Está planteado. Bueno, pequeña conclusión antes de pasar al corte intermedio. Él es el Bernardo Neustadt. Primero, estamos peor que hace 20 años. Sí, claro. O sea, estamos peor. Evidentemente, en lo que es legislación laboral, fuimos para atrás. Fuimos para atrás. Segundo, nos están obligando, no digo que lo hagamos nosotros, pero nos están obligando a un escenario de confrontación en concepto de autodefensa, porque no nos queda otra. No nos queda otra. Llega un momento que tenés que ir a la confrontación por la supervivencia de tu compañía, de tus empleados, de todo. Eso es gravísimo. Y tercer tema, estamos teóricamente en un país constituido por 23 estados y un estado autónomo, como es la ciudad de Buenos Aires, nos llamamos federales, y al llamarnos federales es totalmente injusto, porque lo que arreglamos en Buenos Aires afecta de una manera totalmente distinta a un señor que está en Salta, que está en una metalurgia en Córdoba, o un señor que trabaja en Vaca Muerta. Creo que yo, la verdad que estoy muy contento de este primer bloque, porque no solamente se habló de solo un tema en particular, sino que se puso, creo que la mayor masa de problemas que hay en este tema, Willy. Vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida venimos. Bueno, gracias por estar acá de vuelta. Nos recompusimos con un poco de café, gracias a la gente de CEMIC. Y yo quiero hacer una pregunta general y lo dejo en el aire y ustedes contesten lo que quieran y como quieran. Lo único que vamos a pedir es que seamos lo más breve posible porque así terminamos en una media hora. ¿Cuál es el punto que deberíamos arribar todas las partes para lograr algo en lo cual todos estemos contentos? Empleadores, empleados, sindicalistas, dueños de pymes, abogados. ¿Cuáles serían los puntos más importantes que no se debería o que se deberían tomar, que se deberían realizar para lograr esto en un futuro lo más cercano posible? Julio, dale. No es una respuesta para 5 minutos. No. Acepto esa entrada y después tiras esta pregunta. Yo creo que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la informalidad se combate con un modelo que obligue a la gente o le convenga a la gente estar en la formalidad. Esto implica un cambio sustancial en el modelo tributario y el modelo previsional, donde la realidad es que a vos te tiene que dar medianamente lo mismo estar en relación de dependencia o no estar en relación de dependencia, porque dependiendo de tus ingresos, bajando los impuestos, porque hoy la carga para un director de una empresa de medicina privada, un médico o director médico, es el 50%, 55% para ser preciso. O sea que todo el año, 6 meses trabaja para pagar impuestos y los 6 meses restantes son para él. Entre impuestos directos e indirectos, que están metidos entre las cosas que consume también. O sea que realmente eso hay que resolverlo de una manera que facilite el proceso de la contratación de la gente, porque la carga laboral es muy alta y la carga laboral muy alta hace que uno trate de no tener gente en relación de dependencia. Pero si vos, siendo un trabajador por una locación de servicio, podrías llegar a tener los beneficios de salud y los beneficios previsionales que tendrían los de relación de dependencia bajo un modelo distinto, porque vos hablaste de FJP y yo digo, por Dios, crearon algo bueno y lo rompieron, porque a mí me estafaron. Yo aporté mucho tiempo. La proyección del dinero que yo iba a cobrar era razonablemente suficiente para que yo pudiera mantener mi nivel de vida y no cambiar demasiado. Entonces, si no resolvés el problema tributario y que derrama en el previsional y derrama en el sistema de salud, no vas a poder resolver el problema que tenés hoy con el trabajo. Después, piensen, está cambiando el modelo de trabajo.
hay mucha gente que trabaja que en la Argentina trabaja para otros países desde la Argentina. Esa gente no aporta, porque el dinero va por Bitcoin, va por dinero que depositan cuentas en el extranjero. Cambió el modelo. Entonces hay que adaptar el modelo para que los contemple a todos. Y que además a la gente le convenga entrar en un sistema formalizado. Y esto también implica otra cosa, que es hacer desaparecer, o en la medida de lo posible disminuir, las transacciones en moneda. Las transacciones que son electrónicas, bancarias, dejan un registro y uno tiene que aportar en virtud de sus ingresos y después deducir en virtud de sus egresos. Con lo cual, la persona es la más interesada en que el señor que le da un servicio, que le vende un bien, esté formalizado y le dé una factura. Porque ese sistema hace que el 40 y pico % de la economía en negro que tiene la Argentina se blanquee, donde yo soy un agente de Arca muy interesado porque va mi pago de impuestos en ello. Bien. Yo quisiera aportar algo a lo que dijo el doctor antes y acaba de subrayar recién él. Hoy salió esto. Un empleado en relación de dependencia con un salario de 2 millones de pesos representa una erogación de 6.5 millones por año en concepto de contribución y aporte. Mientras que un empleado independiente, un monotributista, con la misma facturación de 2 millones de pesos significa un costo de 218.000 pesos para la seguridad social. Fíjense desde la barbaridad que significa esta dualidad. Pero quisiera, ya aprovecho y tomo mi tiempo, Guille. Sí, señor. Yo les decía antes que me parece que si repetimos el mismo camino que venimos repitiendo desde hace 40 años atrás, el resultado va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Hoy en esta mesa se habló de una reforma integral, cosa que yo suscribo totalmente. No resuelve el problema una reforma solo laboral, sino que el problema tributario y el problema previsional vienen de la mano de lo mismo. Por lo tanto, deberíamos ir a otro tipo de discusión más profunda. Y en ese sentido, yo quisiera plantear una cuestión que puede sonar fuera de contexto, pero creo que aporta a un debate diferente. Yo creo que hay que primero terminar con esta idea de que uno es más débil que otro, terminar con la idea de que la legislación debe ser protectiva solo para el trabajo y confrontar de esa manera el trabajo con el capital. No hay ningún concepto que se busque sobre qué es una empresa de unidad productiva entre capital y trabajo que haga que sean dos sectores absolutamente diferenciados. Al contrario, son absolutamente inescindibles. Por lo tanto, pensar en empresas sin trabajadores no existe. Y pensar en empresas sin capital para que la producción tampoco existe. Por lo tanto, somos parte de la misma unidad. Y si somos parte de la misma unidad, ¿por qué nos tratamos de forma diferente? ¿Por qué somos desiguales? Si los dos trabajamos en lo mismo, los dos colaboramos para que la empresa crezca, para que yo como trabajador tenga un recurso económico que me permita una vida digna. Ahí está el primer punto del conflicto, que tratamos de forma diferenciada a las partes que son absolutamente iguales a la hora de conceptualizar la producción. Entonces yo digo, hay que cambiar la lógica de la confrontación por lo que yo llamo la comunidad de intereses y que él subrayaba. Porque esa es la única manera de que vamos a poder realmente plantearnos una reforma real. Y la reforma real, a mi criterio, debe ser hasta con nombre. Entonces yo llamo este nuevo modelo, lo llamo como sociedades de capital y trabajo, donde ambos protagonistas sean considerados en igualdad de condiciones. Hablemos de sociedades de capital y trabajo, no de reforma laboral para sacar un beneficio, poner otro, cortar de este lado, atacar de este otro. Terminemos con eso, porque esa confrontación es la que nos trajo hasta acá. Acá calificamos de catastrófico, de tétrico, de injusto, de desigual. Todos los adjetivos que podemos buscar los podemos poner en la mesa de la negociación de trabajo. Entonces, si yo digo, terminemos con la idea de la confrontación, vayamos a un modelo diferente. Integremos a los trabajadores a los directorios de las empresas. Esto que puede ser tildado de marxista, ya les aclaro que no lo es. Pasa en Alemania y no es marxista. Integrar con un directorio obrero, por ejemplo.
integrar a los trabajadores al directorio de la empresa, ¿para qué? Para que las dos partes definan qué producimos, cómo lo hacemos, a quién le vendemos, a cuánto le vendemos y cómo distribuimos la renta, si es que existe, proporcionalmente en la medida que previamente nos ponemos de acuerdo. Tendrá el capital un porcentaje mayor, etcétera, etcétera. De esta manera permitirá que el trabajador sea parte real del resultado obtenido y no un convidado de piedra que está esperando a fin de mes que le depositen el sueldo en la cuenta y me importa un bledo lo que le pase a la empresa. Que otro compañero le haga un juicio injusto y me ponga a mí al borde de quedarme en la calle. Si yo me integro como parte del proceso, soy parte de la empresa y defino qué va a hacer la empresa, las relaciones son absolutamente distintas. En ese proceso, que el trabajador esté dispuesto a participar en la solución y en la toma de decisión que hay que tomar en los periodos buenos, en los periodos de alza y también en los contextos negativos, que puede ser por cuestiones de un proceso económico de un determinado momento del país. Entonces, esta idea, esta sí que es un quiebre histórico y es una reforma, y acá uso el nombre, laboral real. Rompe definitivamente con ese péndulo perverso. Entonces, ¿y qué ocurre con el trabajo informal? ¿Cómo hacemos para que el trabajo deje de ser informal y pase a ser formal? Una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver en la Argentina es la capacitación del trabajo. Tenemos un gran problema de capacitación. La mano de obra argentina es una mano de obra básica. Tiene una dificultad a la hora de poder entenderse con los nuevos procesos productivos y la tecnología. Más allá de que hay focos donde seguramente hay desarrollo y que hay gente que está en condiciones. Pero la gran mayoría del trabajo está en una situación muy lejana de alcanzar niveles de capacitación como lo que necesita un tiempo de producción moderno como este. ¿Y quién es el responsable de esa capacitación? Ya corto. ¿Quién es el responsable? Es el Estado. Y acá quiero subrayar, será el Estado el que deba promover la capacitación y será el Estado el que deberá generar los espacios para que la capacitación se concrete. Porque si esperamos que lo haga el gremio, si esperamos que lo haga la persona en forma individual, no lo vamos a hacer, no vamos a llegar nunca a tener un proceso de capacitación como el que requiere hoy la sociedad argentina. Y un tema puntual que tiene que ver con el tema tributario, y termino con esto, Guille, perdóname. Un nuevo régimen laboral, un nuevo régimen tributario. Hay que eliminar o reducir al mínimo la expresión de carga laboral, porque este es otro de los conceptos que ha generado una confrontación. Es muy cara la carga laboral en Argentina, entonces no voy a tomar trabajadores y tengo que pagar mucho por eso. Terminemos con esa idea de que es una carga por el trabajo. Hay que hacer un nuevo régimen tributario y que deberá considerar el aporte al Estado de un concepto distinto al actual de contribución patronal. Pero con la contrapartida de que garantice la continuidad del trabajo y que asuma la posibilidad de nuevos trabajadores. Dar trabajo, crear empresa, incorporar trabajadores al mercado formal deberá ser reconocido como un aporte al bienestar de todos. Por lo que castigar con impuestos a quien contribuya a mejorar la sociedad es un contrasentido. Esto es lo que estamos viviendo, un contrasentido porque castigamos al que da trabajo. Y acá viene el último punto, que es este. Hay un impuesto, que es el impuesto a las ganancias, que las empresas pagan, que generan los trabajadores. A lo largo del año se genera un remanente que se toma como impuesto a la ganancia. ¿Por qué no distribuirlo con los trabajadores en vez de dárselo al gobierno de turno para que haga lo que quiera? Seguramente, si hacemos eso, lo que vamos a hacer es que generará un círculo virtuoso. Trabajadores con mejor nivel de ingreso, mayor capacidad de consumo y alineados con la empresa en una nueva etapa de comunidad de interés. Esa es mi propuesta. Yo voy a agregar algo a lo que dijeron recién, que ayer en una entrevista Suchovigi dijo: la carga social completa en Argentina es del 80%. ¿Quién sigue? Bueno, si hablamos de carga social... Ya te sacó como media hora. No, yo voy a ser bien sintético con relación al tema de las cargas sociales y específicamente con relación al tema de las cargas sociales con nuestro medio, que es el medio de la salud. Nosotros venimos sosteniendo que hace 24 años que tenemos emergencia sanitaria, el valor de la carga social fue detraído del precio de la prestación. Esto quiere decir que si yo tengo como prestador, tengo que cobrar 10 pesos de un financiador, como
el financiador sabe que el prestador está protegido por la ley de emergencia sanitaria y no le van a existir las cargas sociales, con los años terminó pagándole de menos porque era un costo que se quitó del medio de la cadena ficticiamente, porque la deuda existe aunque no se ejecuta. ¿Y por qué se da esto? Porque cada sector en esta cadena tiene su propia esfera de problemas. El financiador lo han matado con los medicamentos de alto costo, con los amparos infinitos de 10 millones de cosas que realmente a veces da vergüenza leer los amparos que se han otorgado, con las coberturas que no tienen la mayor relación con la salud, en muchos casos, con la menor evidencia científica. Entonces al financiador lo han matado. El financiador traslada ese costo detrayendo, pagando a la larga. Esto es un proceso que no está escrito, pasó en tal momento. A la larga va pagando de menos porque el prestador supuestamente necesita menos. Entonces se detrae el precio de la carga social y el prestador termina no pudiéndolas pagar y no cumpliendo en este aspecto. Y a mí no me gusta hablar solamente del problema, sino también de proponer soluciones, porque si no solamente nos quejamos. La única forma de volver a incorporar el precio de la carga social en el precio de la prestación, habría dos maneras. Una puede ser, por ejemplo, de aquellos entes estatales que pagan, como por ejemplo el PAMI, que aumente de un saque el 40% lo que le pagan los prestadores, pero que no se los dé, que inmediatamente lo gire y lo mande a la FIP. O sea, ahí no habría ninguna fuga. Te aumento el 40%, pero ese 40% no te lo pago. Va directamente a la FIP para compensar tus cargas sociales. Esa es una forma. Hay otra forma también que podría aplicarse, podrían ser simultáneas. Esta me parece que Hugo la ha dicho en alguna oportunidad, que es por ejemplo el pago con prestaciones al Estado. Entonces, de esa manera sería otra forma en la cual, digamos, podemos salir de la encerrona que nos han llevado 24 años de emergencia sanitaria, en la cual hoy el valor de las cargas sociales no está en el precio para los prestadores. No, directamente es algo que no está. Acá no se puede hacer más. Hay que ir incorporando ese valor, como hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Como hay que modificar el PMO para que la cobertura no sea infinita y tampoco dé sangre inútilmente al financiador y pueda poner el recurso donde lo tiene que poner. Pero me parece que con algunas ideas puntuales muy precisas es mucho más fácil dar vuelta a la realidad sin ponernos a debatir grandes temas ideológicos. Gracias. Lo que aclara Ricardo es que la emergencia sanitaria, que se viene repitiendo la renovación cada 6 meses, debería vencer el 31 de diciembre de este año, podría llevar a la quiebra a 5.000 entidades de salud que deben aportes desde el año 2002, creo que es un tema. Tus 5 minutos de fama, dale. Voy a tratar de ser más breve si llegamos, porque algunos se han excedido. No, a ver, yo quiero resaltar lo importante del momento que estamos viendo. Creo que una de las virtudes de este gobierno es poner los problemas estructurales de la Argentina arriba de la mesa, quizás no siempre resolviéndolos con el diálogo suficiente, quizás no de las mejores maneras, pero es cierto que no podemos hablar exclusivamente de la reforma laboral como la solución mágica para la Argentina, pero sin ninguna duda es necesario tratar a la reforma laboral para empezar a ordenar uno de los grandes problemas de la Argentina. Y hasta ahora las cosas que han trascendido por actores oficiales del gobierno nacional, porque de vuelta hay proyectos que han presentado diputados oficialistas, con algunas ideas no tan felices, pero si uno va concretamente, por lo menos a lo que a la fecha de esta mesa han mencionado, por ejemplo, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, se condice mucho con los planteos que han hecho prácticamente todos ustedes en esta mesa. Que haya salarios dinámicos, es decir, que permita receptar la productividad en el componente salarial, asociando al trabajador con las ganancias empresarias, generando convenios por empresas, que justamente lo que permite es que esta cuestión, donde la centralidad de Buenos Aires y donde los paritarios, que generalmente representan actores con cierto peso específico, en detrimento de
la pequeña pyme o el actor barrial empiecen a por lo menos poder contemplar o zonas de excepción o esquemas diferenciales o por tamaño o por región. Es decir, creo que nos permite esta reforma que se está planteando, por lo menos lo que ha trascendido hasta acá, receptar muchos de los aprendizajes de estos últimos 50 años. Y no es poca cosa. Y a mí sí lo que me preocupa de lo que veo en la conversación pública es que se plantea muchas veces esto en términos binarios, maniqueos o dicotómicos, y planteando que la reforma laboral es mala. Para mí el punto de partida es pésimo. O sea, esta situación es mala. Y ahí sí quiero hacer una diferencia con lo que vos planteabas, Raúl, que es, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a obtener los mismos resultados. No, porque el mundo está cambiando rapidísimo. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a estar sustancialmente peor. No, es que no es un dato menor. Porque parte del problema de pensar de que no hay un costo en el cambio es que nos hace creer que mejor malo conocido que bueno por conocer. Y la realidad es que la aceleración en los cambios en los procesos productivos, la integración de la inteligencia artificial, entre otras tantas cosas, hacen que Argentina genuinamente pueda perderse no solamente otro tren, sino quedarse cada vez más rezagado. Y el mundo no nos espera, el mundo avanza, con o sin Argentina. Lo bueno es que si nosotros decidimos subirnos, tenemos enormes virtudes, tanto en términos de capital humano como de distintos diferenciales para tener en los próximos 20 años una duplicación de nuestro PBI. Así que ojalá esta reforma sea lo mejor para la Argentina y a buena hora que algo cambie. Hace 60 años mi abuela me enseñó a hacer fideos y me dijo que lo hiciera con 100 gramos de harina, un huevo, una cuchara de aceite, y en 60 años eso no cambió. Yo la verdad que no puedo entender que más allá de la sal que le agregue, ¿por qué los dogmas nos impiden avanzar en reformas estructurales tan necesarias? Yo creo que no puede ser tan difícil poner como objetivo hacia dónde queremos ir, y esto es lo que se llama política de Estado. Un poco tomo lo que viene diciendo el resto y me parece que hay que bajar las defensas, por lo que vengo escuchando en los medios, con absoluto desconocimiento. Ya están todos calzados con los guantes de Vox. Me provoca, la verdad, un sinsabor fenomenal. Creo que hay que bajar las barreras defensivas. Creo que hay que ponerse objetivos de mediano y largo plazo. Hay cosas que son urgentes, pero para mañana, que no se pueden discutir 4 años, porque el mundo nos pasa por arriba. El mundo nos pasa por arriba. No le pasa a la Argentina, le está pasando a Europa, le está pasando a China, le está pasando a Asia. El mundo nos pasa por arriba. La primera, segunda y tercera revolución industrial demoraron 250 años y cambió la energía que utilizaba el hombre por la energía del petróleo y por la energía mecánica. La cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial y nos cambia la forma de pensar, nos aliviana la forma de pensar. Mientras nosotros estemos encerrados en nuestros dogmas y no nos damos cuenta cuál es el camino, volvemos al informe Oquita de los 80, que dijo que Argentina iba a ser siempre un país agroindustrial de cosas básicas, primarias. Y eso fue en el año 84-85. Basta de dogmas. Pongamos el objetivo a donde... No puedo entender que no podamos encontrar un objetivo. No lo puedo entender. Y fundamentalmente, el sector productivo no puede resistir la espera de un cambio en la legislación laboral para que vaya en competencia con lo que son los juicios laborales. Necesitamos una aceleración de los problemas judiciales y de las sentencias y la forma de medir los fallos, porque se va a llevar empresas puestas con una velocidad que ustedes no se dan una idea. No pueden dejar pasar el tiempo a un próximo gobierno para ver si la justicia laboral en Capital Federal
va a ser la misma durante los próximos 6 años o va a cambiar dentro de 6 meses. Necesitamos adecuaciones. No pueden estar mirando la sentencia con IPC más 3 porque la inflación que hemos tenido no lo permite. No lo permite. Algún cambio tiene que haber. No sé si depende del Congreso, si depende de la Suprema Corte de Justicia, pero claramente tiene que haber un hecho fáctico que corrija este desmadre que estamos teniendo. Tus últimos 5 minutos de fondo. Gracias. Tomo varios elementos de lo que escuché. En algunos estoy bastante de desacuerdo, muy respetuosamente lo digo. Sí, un factor que me gustó y escuché recién, el tema de la emergencia, que no ha sido solamente sanitaria. En los últimos, yo tengo 47 años, creo que 45 lo viví en emergencia económica, lo cual lo anormal es normal. Esa situación ha generado, yo voy a defender a la justicia en ese punto, ha generado que los jueces se encuentren ante un berenjenal de normas bastardo y perverso que lleva a esto, lleva a una situación de decir, ¿cómo actualizo esto? ¿Cómo estamos llevando? Tenemos que ver los juicios laborales con cuidado, no generalizar. Hay casos y casos, ¿no? Una reforma laboral, si ustedes me preguntan a mí a dónde debería ser, a un tema que parece tabú, igual remuneración por igual tarea. En otros países es un delito no reconocerlo. Si yo contrato una directora y no percibe igual salario que otros directores, puedo ser considerado un delito afuera. Y con normas de terceros países que pueden hasta tener, eso es el otro aspecto que están pasando por alto, que normas de terceros países que pueden considerar hechos acá en Argentina como corrupción, van a aplicar, digamos, se van a estar juzgando afuera. Es decir, nosotros tenemos una situación muy delicada ahí. O sea, tenemos que manejarlo con cuidado. La emergencia económica que viene, por lo menos desde el año que yo conozco más a viva voz, del año 2000 hasta ahora, nos llevó a esto. El sistema laboral se ha llevado a un extremo en el cual estamos, si yo no estoy de acuerdo en que los trabajadores tengan que ir a los directorios, el directorio va a ir quien el accionista quiera que vaya, con una libre empresa. Lo que tenemos que tratar de hacer es que cese la intervención administrativa y que la intervención administrativa sea de fomento. Queremos capacitar trabajadores, que las medidas sean para que las empresas capaciten a los trabajadores. Yo estuve en un estudio jurídico cuando empecé en la actividad profesional a los 21 años, fuera del Poder Judicial, donde fomentaban que los jóvenes vayan, estudien, se capaciten y hagan trabajar los que están entre las dos orejas. Hoy es un pecado. Es más, fomentaban que nos recibamos rápido. Fomentaban que trabajemos. Fomentaban que estemos atrás capacitándonos de toda una red de profesionales, de seniors y semiseniors que nos capacitaban. Era una escuela, el estudio era una escuela. Era el estudio Cárdenas Cassani, era una escuela. Uno aprendía ahí adentro. Es más, le daba gusto estar tiempo ahí adentro aprendiendo. Y eso se ha perdido. El trabajador lo perdió. Es decir, lamentablemente, encontrar un trabajador capacitado, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento, un estudio, encontrar un trabajador, un semi-senior o senior, es encontrar una aguja en un pajar. Los jóvenes se están recibiendo cada vez más tarde. Y toda esta intervención administrativa, por eso dije que la reforma laboral tiene que ser integral, ¿no? Tanto lo que es asociaciones sindicales, lo que es el derecho individual y lo que es la reforma tributaria. Es una situación que si no se da de esa forma, lamentablemente vamos a estar ahogando una palabrita que no se tocó acá en la mesa, es el emprendedor en Argentina. Es decir, cualquier persona que quiera emprender va a encontrarse con una pared, ¿no? Y una pared en la cual tengo un caso en la Cámara de Harvard, una empresa en que no vino un juez a decirme que todos los prestadores de servicio son trabajadores. Vino el ARCA con una resolución, los trabajadores no son trabajadores, los prestadores dicen, yo trabajo en forma autónoma y trabajo hasta con terceras empresas. No, usted está en relación de dependencia. No fue un juez, fue el ARCA, fue el Estado. O sea, no perdamos eso de vista. Y me está diciendo, tenés que pagar aportes y contribuciones de acá a 10 años atrás, o 6, no me recuerdo el caso de prescripción, y si no te inicio una ejecución fiscal, te trago un embargo a las cuentas sin efecto suspensivo y te saco todo, no esperando 10 años con un juicio laboral, sino ya. ¿Cuál es la razonabilidad de eso? ¿A dónde vamos a ir? Si no hacemos esto, vamos a seguir bajo la misma estructura de pecado
con mismos entes públicos no estatales, como definí, sindicatos encima de las empresas grandes, medianas, ahogándolas, y lo mismo digo con colegios profesionales que en el sector de salud también bien citaron lo que es la regionalización, ¿no? ¿A cuánto nos han tocado las puertas los colegios en las provincias diciendo, vos tenés un centro acá, tenés que aportar? Y decime, ¿qué haces? No, nada, me tenés que aportar. Probame. Y tenés que obligar a todos los trabajadores que tengan esa relación de dependencia a matricularse. Matriculación que tengo que pagar yo como empleador. Esperen, pero ¿ustedes de qué sirve? Yo alabo que haya colegios, pero démosle una utilidad. Como le dije al Colegio de Ingenieros Especialistas en Santa Fe, para el sector de gas. Vos sos quien tiene que fiscalizar. Bueno, vení al juicio de Litoral Gas y hacete cargo por la labor del gasista matriculado ante el Enargas, que no sea solamente la Municipalidad de Rosario, Litoral Gas o el Enargas lo que tengan que responder. Vení a responder vos, por falta de fiscalización. Ah, no, ahí no. Hablemos acá, un quitado, si lo digo abierta voz, tiene que cesar la intervención administrativa en el sector. El Estado es el que más tiene que dar el ejemplo, nacional, provincial, municipal, y entes públicos no estatales vinculados. Vamos al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, te digo, no lo tomes personal, pero el gobierno de la ciudad es el ejemplo de la contratación en negro. Bueno, pero es el ejemplo de la contratación en negro. Mi hermano estuvo 10 años en el APRA como monotributista, trabajando exclusivamente ahí, y por tener una opinión política contraria, con un hijo discapacitado lo dejaron el mes pasado en la calle. Renzo lo dejó en la calle por haber completado una encuesta sobre el tratamiento a los miembros del APRA con hijos de discapacitados. Si el Estado contrata de esa forma, y el que más tiene juicio, más que el sector privado, es el Estado, estamos ante una estructura de pecado y es un círculo vicioso. Si no cesa la intervención administrativa y se deja al emprendedor desarrollarse y generar una responsabilidad empresaria con políticas de integridad, de compliance, que generen escenarios como empresas que dicen best place to work, ¿no? Mejor lugar para trabajar, donde los chicos quieren ir a trabajar, donde las camadas jóvenes se ven fomentadas para ir. Y son paradójicamente las empresas que menos pisos tienen. Pero si la intervención del Estado nos lleva al otro extremo, lamentablemente vamos a lograr al emprendedor. Y en lugar de decir, yo miro a Argentina, ¿no? 8 o 10 millones de personas bajo convenio, y perdonen que les diga, somos una economía, no quiero decir, palabras que signifiquen, somos un excremento de economía, regionalmente hablando. Si no ponemos políticas que cesen la intervención, como yo creo que acertadamente está haciendo el Estado en algunos aspectos, lamentablemente vamos a chocar con una pared. Nadie va a querer venir a emprender. El empresario, las empresas cuando vienen de afuera, nos dicen que cómo es el marco de seguridad jurídica, están cambiando una vez. Tenemos el RIG. Uno de los principales temas que me están preguntando empresas que quieren presentar proyectos ante el RIG, y es eso. Es decir, ¿cómo le tenemos que dar por ley una garantía de que no les vamos a alterar las normas de acá a 30 años? Perdón, parecemos, perdónenme, pero eso se llama estructura de pecado. Eso se llama corrupción. Con otro nombre, o en la ley no define qué es la corrupción. Pero si no cambiamos eso, ¿para qué necesitamos 3.600 sindicatos en Argentina? Tenés un problema con los sindicatos más claro imposible. No, con todos los colegios profesionales también lo dicen. Entes públicos no estatales. Es un ataque. No, ¿sabés de quién es la responsabilidad? ¿Vos considerás que los trabajadores no pueden formar parte del directorio de una empresa? Cuando Puede. hay trabajadores que con su esfuerzo permite que la empresa gane plata. Si el accionista lo quiere como parte del Pero directorio. ¿por qué lo planteás de esa manera? Como si fuéramos desechos nosotros los trabajadores. No, yo soy trabajador. Y entonces... No, pero el tema es el siguiente, no hay que confundir la realidad Pero con el hay que trabajo. hacer, hay que parecer. El trabajador que se lo merezca, que vaya al directorio. ¿Y qué trabajador no se lo merece? La ¿Cuál sería el que no se lo merece? ¿Quién es el que determina quién se merece? El accionista. Punto. Si es el que pone la plata para el emprendimiento. Así está muy bien. Así no, es que el Así día de está mañana, muy no. bien. La responsabilidad empresaria va por otro lado. Es decir, para mí va por otro lado. Perdona la discusión. No, por favor. Pero me siento agredido cada 2 minutos. No, pero un momentico, no te No, me parece que es un excelente. Es como un hermano. Pero son conceptos con los que no comparto. Redondeando. Yo estuve escuchando todo esto y lo que estoy viendo es lo siguiente. Esto tiene solución si y solo si hay consensos.
Hay consensos entre el sector del Estado, entre el sector empresario, entre el sector sindical y en la sociedad. Yo creo que si empezamos con el nombre Ley de Regulación Laboral, modificación del régimen laboral, ya ahí vamos a ir mal, porque ya predispone mal a las personas. Y creo que lo dijiste vos, Raúl, creo que lo dijiste vos o vos, no recuerdo bien. Bueno, creo que esto se tiene que llevar, se tiene que planificar con cosas que son urgentes, muchas de las que describió él, que son urgentes, se necesitan solucionar ahora, porque no queremos que se caigan más empresas de las que se están cayendo. Cosas a mediano plazo y cosas a largo plazo. El que piense que con una ley tirándola arriba de diputados va a cambiar el mercado del trabajo, el mercado de la tributación y las jubilaciones de un día para el otro, está equivocado. 50 años de decadencia no se quitan en 4 meses. Por eso yo espero que esta grabación llegue a alguna de las personas que están hoy en el Poder Ejecutivo y que convoquen gente, que convoquen a la gente, que escuchen, porque solamente con consenso esto va a salir adelante. Si no hay consenso, vamos a seguir discutiendo en esta mesa dentro de 10, 15 años y va a ser exactamente lo mismo. Hoy salió un artículo, salió en La Nación, pero en realidad está escrito por Thomas Friedman, el editor del New York Times, donde explica la época que estamos viviendo. Él dice que estamos viviendo una época que se llama Policeno, no el Pleistoceno, ni... Está hablando de una época donde hay tantas variables de ajuste que lo binario no existe más, cambia permanentemente todo y desde la óptica que uno lo mire tiene 18 situaciones para afrontar un problema. Y es muy interesante lo que dice en función de todos que tenemos que capacitarnos, empresarios, sindicatos, abogados, etcétera, políticos, te incluyo siempre, para empezar a pensar de una manera distinta. Porque si no pensamos de una manera distinta, es lo que decía Raúl, lo que decía Julio, si no sabes dónde vas, cualquier camino te lleva. Gracias a todos hoy por estar acá, gracias por su tiempo. Gracias a vos por la invitación. No, para nosotros es un placer y un honor tenerlos, son todos amigos, toda gente de bien, que labura, que se rompe el traste. Y bueno, me pareció que esta es una forma de lograrlo. Y gracias a Huito por cedernos lugar, por las masitas, el café, todo. Siempre tu lugar está disponible. Sí. No es exactamente el CEMI, que es la Fundación Norberto Girmo, que es la asociación civil prima hermana de nuestra institución, y se lo debemos a ellos, pero es la casa. Pero yo sé que hablo con vos y lo conseguí. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno,